Bienvenidos nuevamente a otro video de Edu6, Educación en Cerrajería y Seguridad. Mi nombre es Leonardo Caudano. En este video vamos a hacer un resumen de cómo es el formato de gansuado, qué es lo que tenemos que hacer o cuál sería la teoría de lo que es el gansuado en lo que son cilindros estilo Yale, ¿sí? O de pernos, contrapernos y resortes. Bueno, más o menos ya todos deben saber a esta altura cómo es el funcionamiento de un cilindro de pernos, ¿sí? Tenemos los pernos, son los que están en contacto directo con las combinaciones de la llave, que son los valles, no los piquitos, no, los valles, es donde caen las combinaciones de los pernos. Los contrapernos son las piezas que le siguen, y los resortes es lo que empuja todo, digamos, hacia abajo, forzando la traba del cilindro interno sobre el cuerpo del cerrojo. Cuando ingresa la llave, en base a las diferentes alturas de las combinaciones que tenemos en la llave ranurada, se forma una línea de corte entre el cilindro interno y el cuerpo externo del cerrojo, y este gira permitiendo que se abra la cerradura, ¿sí? A continuación puede tener una leva, etcétera, que es lo que hace que mueve, después interactúa con el resto de las cerraduras. Es una cerradura de caja hueca para cilindro Europerfil o perfil europeo, o Europerfil es perfil europeo, perfil suizo o oval inglés, etcétera, más o menos todos los funcionamientos, o nos libera el aro de un candado, etcétera, lo que tenga a continuación ese cilindro. Pero necesitamos que se forme la combinación para que se puedan alinear esos pernos con los contrapernos, se forme esa línea de corte y pueda girar el cilindro interno sobre el cuerpo del cerrojo. Bueno, acá tenemos otro ángulo de la visual de lo que sería el cilindro de pernos, teniendo en cuenta que en la parte del frente estaría el ojo del bocallave, ¿sí? El perfil de llave donde ingresa la llave. Y podemos ver todos estos circulitos vienen a representar los canales en donde están los pernos, los contrapernos y los resortes, ¿sí? Recordemos que los pernos son los que tienen todas diferentes alturas, los contrapernos tienen la misma altura, ¿sí? El mismo largo, ¿sí? Y son todos iguales, digamos, y los resortes también son todos iguales, que son los que empujan todo hacia abajo, que son los que bloquean. Cuando tenemos un desfasaje entre el perno y el contraperno y la llave no es la correcta, entonces ese cilindro interno queda clavado. Bueno, muy bien, volviendo a esto. En esta visión, nuevamente, podemos ver cómo serían los orificios de los canales, ¿sí? Dónde estarían los pernos y los contrapernos. Esto es lo que nosotros vemos muchas veces cuando agarramos un cilindro Europerfil y lo giramos y lo miramos del lado de abajo. Vamos a ver que al parecer nos da la sensación de que están todos los pernitos alineados en una línea recta perfecta, pero no es así. En realidad, lo que sucede en la fabricación de estos cilindros es que en menos de una fracción de milímetro tenemos un desfasaje de la posición de los pernos. Yo en este gráfico estoy exagerando cómo sería este desfasaje, en el cual nosotros podemos ver que están todos desalineados, todos descuajeringados, digamos, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la visual es que es una línea recta perfecta, pero no es así. Hay fracciones de milímetros en los cuales tenemos posiciones que están desfasados, ¿sí? Tenemos algunos que están más hacia la derecha y otros que están más hacia la izquierda. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que si nosotros hacemos un forzado del cilindro con un tensor hacia la derecha, vamos a ver que se forma una línea de tensión en algunos de los pernos, que son los que podemos ver que están en color negrito. Estos pernos son los que están más cercanos a la pared de la línea de corte. Esto pasa muy similar, por ejemplo, en lo que es el gansuado de doble paleta, en el cual nosotros decíamos que vamos a tener algunas placas de combinación en las cuales el núcleo está en contacto con la placa y en otras no. Bueno, esto pasa más o menos similar, ¿sí? Entonces, en estos pernos, en estos tres pernitos que tenemos que están pintados de color negro, vamos a sentir, cuando hagamos el tacto con la ganzúa,
cuando hagamos un gansuado de perno por perno, lo que vamos a sentir es que van a estar más rígidos. Y en los otros, que todavía no están en la posición correcta de la línea de tensión, vamos a sentir que están blandos y que los levantamos o los empujamos y se vuelven a caer porque el resorte vuelve a hacer presión sobre ellos. A medida que vamos presionando sobre las cabecitas de los pernos y se van colocando, ¿qué es lo que va a ir sucediendo? Va a ir sucediendo que se va a ir corriendo en la línea de tensión. Lo vamos a sentir en el dedo, cuando nosotros estamos haciendo el palpado de la tensión del, justamente valga la redundancia, del tensor que estamos utilizando. Lo vamos a sentir, ¿sí? También en algunos casos de cilindros Europerfil, yo he utilizado tensores con contrapeso. Suelo utilizar tensores con contrapeso, ya sea para cerraduras doble paleta o para cerraduras así de pernos, contrapernos y resortes. Una vez que se corre la línea de tensión, ahí vemos que tenemos esta segunda tensión. Ese pernito es el que estaba hablando, se transforma en durito, ¿sí? Y así lo tenemos que repetir todas las veces. Tenemos que ir palpando cuáles son los que están duros y cuáles son los que están blandos. Nuevamente, acá en este gráfico podemos ver que se vuelve a correr la línea de tensión y tenemos el perno ese que está señalado como tercera tensión, es el que nosotros tenemos que ir presionando, ¿sí? Esto es un ejemplo, no estoy diciendo que va a haber primera, segunda, tercera, cuarta tensión, no. Lo que ustedes tienen que hacer es tensar suavemente, ¿sí? Siempre lo que es el tensor es ínfimo e ir palpando los pernos, a ver cuáles son los que están duritos y cuáles son los que están blandos. Nuevamente, acá tenemos en el gráfico cómo sería la cuarta tensión, digamos, ¿sí? el perno que está en cuarta tensión, ¿sí? Y después tenemos el último, que con el último es que ya termina de girar, ¿sí? Esto es un ejemplo y está completamente exagerado porque no es que ustedes van a tener muchas líneas de tensión. Quizás con dos posiciones ya van a poder colocar casi todos los pernos, ¿sí? Hay veces que va a ser más difícil, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar con otros obstáculos, como por ejemplo hay diferentes tipos de contrapernos, ranurados, spool, etcétera, ¿sí? Eso después ya lo vamos a ver en otras capacitaciones. Pero bueno, en primera instancia sí tenemos un candado o un cilindro básico, generalmente lo que son los pernos, tanto los pernos como los contrapernos vienen lisos y podemos formar una línea de corte. Bueno, acá como el título lo dice, tipos de ganzúas para yale entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad yale sería la marca o uno de los formatos, pero en realidad lo que estamos haciendo referencia es a pernos, contrapernos y resortes, ¿sí? Existen un montón de ganzúas diferentes, casi todas las que conocemos acá en la Argentina son traídas de China, ¿sí? Pero hay otros formatos también que son muy lindos y también que son funcionales, que están en Estados Unidos, están en España, etcétera, que es lo que yo intento replicar ahora con esta nueva fabricación de herramientas propias. En este gráfico podemos ver los diferentes cabezales de los diferentes tipos de ganzúa que podemos encontrar para pernos, ¿sí? Están los nombres en inglés y en español, la traducción, ¿sí? Lo que sería la bola, serpiente doblada, la doble bola o el muñeco de nieve, ¿sí? Eso ustedes lo han visto en otro de mis videos en los cuales yo muestro para qué sirve. Sirve muchas veces para lo que son los cilindritos de placas de combinación de un cajoncito, ¿sí? Un cajoncito de mueble de oficina. Tenemos el medio diamante también, que este es un clásico. Bueno, este Bogotá comercial yo no lo conocía con este nombre, pero también funcionan para rastrillaje. Gran serpiente, rastrillaje. ¿Qué significa rastrillaje? Rastrillaje significa que tenemos que hacer una tensión suave, siempre necesitamos un tensor, ¿sí? Para poder gansuar necesitamos una ganzúa y un tensor. Una tensión suave e ir moviendo, zarandeando la ganzúa hacia arriba y hacia abajo, o sea, entrando y saliendo. ¿Para qué? Para que el cabezal de esta ganzúa, valga la redundancia, cabecee los pernos para ver si podemos lograr formar la combinación.
¿sí? Después tenemos el gancho largo, ¿sí? Pirámide, media bola curva. Estos ya son para gansuado de perno por perno, ¿sí? ¿Qué significa perno por perno? La palabra lo dice, ¿sí? Tenemos que ir buscando los pernos como lo que yo les enseñé anteriormente, de primero los que están más rígidos y después los que están más blandos, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos varios tipos de ganchos, curvos, rastrillado de una cara, ¿sí? Que este que dice rastrillado de una cara, en realidad no es para hacer rastrillaje, sino que lo que se hace es presionar y soltar, a ver si es que se forma una combinación. Es como si fuera una especie de símil llave, ¿sí? Ese no se utiliza como rastrillaje. Después otros tipos de ganchos. Y por último tenemos la serpiente, que hay veces que son serpientes cortas, que es todo onduladito. Puede ser un poquito más largo el ondulado, mejor, ¿sí? Entonces lo metemos y sacamos. Son movimientos rápidos con ir sintiendo la tensión, a ver si se forma la combinación, y después terminar de girar una vez que se alinean los pernos con los contrapernos. Como vemos en esta siguiente imagen, existen un montón de variantes, ¿sí? A veces me preguntan, me dicen, pero Leo, ¿cuál es la que tengo que usar o cuál sirve para cada cosa? No hay algo específico que nos diga, tenés que usar esta, no. Por eso hay un abanico de un montón de posibilidades para que nosotros vayamos probando las ganzúas, ¿sí? De hecho, lo que es gansuado deportivo, que se practica en Estados Unidos y en otras partes, justamente tienen un montón de ganzúas diferentes y siempre se van comprando cosas nuevas, ¿sí? Porque quieren ir probando. Las ganzúas, muchachos, también se doblan. Las ganzúas también se pueden partir, ¿sí? Nada es algo que digamos que es listo, lo compramos y es eterno para siempre. No, esto se puede llegar a partir justamente cuando hacemos una utilización o mala utilización, por un lado, o si no estamos haciendo una buena utilización, pero también por alguna presión, por alguna cuestión del cilindro, del candado, o se nos clavó en un perno, etcétera, también se nos puede llegar a partir una ganzúa adentro de un cilindro, al igual que como si fuera con una llave, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que las ganzúas también son más finas y más endebles que una llave. Lo que sí les puedo decir es que lo que respecta a manipulación, lo que primero se hace es rastrillaje, ¿sí? No se va directo a lo que es perno por perno. Lo que primero se hace es intentar hacer rastrillaje. Y después podemos probar con perno por perno si es que tenemos ganas, ¿sí? Pero muchas veces ya directamente con lo que es rastrillaje podemos intentar hacer aperturas. Esto le estamos hablando de gansuado. Existen un montón de otras opciones, como por ejemplo tryout keys, que es lo mismo que sería como para doble paleta, pero para lo que es línea yale o de pernos contra pernos y resortes. ¿Qué es lo que son? Y formatos de llaves, hacernos con manojos de llaves o tener ganzúas que sean similares a llaves talladas con diferentes combinaciones. Entonces, mediante lo que es el zarandeo, el jiggling, etcétera, podemos hacer un giro del cilindro. Hay un montón de palabras en inglés porque justamente yo consumo un montón de cosas en inglés, las intento traducir para los chicos de las capacitaciones, pero está en castellano también y lo pueden buscar. Hay videos en España también. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, que está a la altura de la importancia de las ganzúas, son los tensores. Existen un montón de variedad de tensores, más blandos, más rígidos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Y hago énfasis en esto, que es necesario que darle la importancia correspondiente a la tensión, porque no todos los cilindros, ya sea de un candado, un cilindro Europerfil, lo que sea, va a requerir la misma tensión. Hay veces que va a requerir menos, ¿sí? Hay veces que va a requerir un poquito más. Entonces, por eso existe una gran variedad de tensores. También los podemos fabricar nosotros, hacernos tensores extras, ¿sí? Por ejemplo, con el varillaje que encontramos adentro de los limpiaparabrisas, se desarma un limpiaparabrisas viejo y se saca una varilla y podemos fabricarnos tensores, ¿sí? O si no, comprar distinta variedad de tensores que nos va a ser de necesidad también.
En la imagen anterior habíamos visto unos tensores que eran más bien finos, ¿sí? Y más flexibles, y en esta imagen estamos viendo unos tensores que son un poco más rígidos, ¿sí? ¿Para qué son más rígidos? Para darles más presión, no, ¿sí? No hace falta que darles tensión y presión con el dedo, por más que el tensor sea más rígido y más cuadrado y más ancho, ¿sí? El que sea más ancho es simplemente para que no se patine cuando lo colocamos y lo posicionamos de diferentes formas, ya sea en el perfil del ojo del boca llave desde abajo, ¿sí? Que es donde estaría a la altura de los pernos, o desde arriba, que es donde pasa, digamos, la parte del cuerpo de la llave, ¿sí? Digamos, la parte del lomo, ¿sí? Normalmente lo que tenemos que lograr es que esté colocado del lado de los pernos, entonces nos deja todo un trayecto limpio y abierto para que nosotros podamos ir levantando los pernitos o bajándolos, dependiendo cómo esté la posición del candado, del cilindro, etc. En síntesis, existen un montón de ganzúas y también un montón de tensores, y tenemos que ir probando. Todo es prueba y error y práctica. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Seguimos con otros videos de otras capacitaciones.